Una de las funciones importantes reconocidas entre las funciones de los jardines botánicos es la didáctica. Una forma es publicar las colecciones. Aquí además se ha dado una circunstancia, una conjunción de circunstancias en las cuales tenemos colecciones muy valiosas que vale la pena mostrar. Tenemos personal capaz de elaborar los textos, de hacer las fotografías, y tenemos a Métode, que nos ayuda de una forma esencial, importantísima, en la maquetación, en la estructuración de esos textos. Entonces, bueno, pues dándose esas circunstancias, creo que era muy importante lanzar esa colección. Són llibres d'alta divulgació, o sigui, d'alta divulgació, però precisament vol dir això que és una divulgació basada en criteris científics estrictes. Per tant, pot entrar en la descripció de cada un dels arbres el públic en general per veure d'on és l'arbre, quin tamany té, quines mesures té, o aquells més interessats poden entrar en la part botànica de l'arbre, en la part biogeogràfica i en altres apartats que son a lo mejor para el gran público más complicados, pero también accesible para ellos. Siempre tenemos el nombre científico acompañado con el nombre común, el nombre vulgar, la distribución, una descripción botánica y luego los usos. Una parte de texto que confronta con la de fotografías. En partes generales hace falta fotografías de bosques y de entornos naturales a los que yo he visitado a lo largo de los años, pues en mis viajes, en la que pues he ido buscando formaciones de plantas, palmeras o árboles monumentales, que son las pasiones que a mí me mueven en este mundo, ¿no? Y la segunda parte, que va más enfocado a describir las especies o los géneros, pues bueno, no es fácil realizar el seguimiento de la fenología de árboles y palmeras que sobrepasan los 20 metros. Por mi trabajo me permite acceder a las copas de los árboles y poder conseguir aquellas fotos de flores o frutos en su momento adecuado. Ha sido un trabajo de más de 4 años, con un seguimiento mes a mes de cada una de las partes de estas plantas, para poder mostrar al lector fotografías que difícilmente va a poder observar en otras guías o botánicas de otras partes, ¿no? La colección hasta ahora lleva 2 volúmenes publicados, porque vamos publicando a razón de 1 por año. El primero fue el de las palmeras. Los autores son Manuel Costa y José Plumer. La monografía de las palmeras quiere acercar al público en general al maravilloso mundo de estas plantas, las palmeras. Al mismo tiempo que dar a conocer la fantástica colección de palmeras que acoge el Jardín Botánico de Valencia. La monografía tiene una primera parte en la que se describe la gran importancia de la familia de las arecáceas, antiguamente las palmáceas, que está compuesta por unos 180 géneros que agrupan a unas 2.400 especies. Tiene una segunda parte en la que se muestra la colección de palmeras propiamente dicha, que acoge a 39 géneros y unas 80 especies. Está reconocida a nivel internacional por la gran cantidad de especies que acoge y sobre todo por las dimensiones que tienen las mismas, ya que la mayoría son palmeras adultas que tienen más de 100, incluso algunas pueden superar los 150 años. En ningún jardín del continente europeo puede ofrecer tanto en tan poco espacio. El segundo fue la de cítricos, con Gelmán Ancillo y Alejandro Medina de Libia, que son expertos, especialistas en el tema, y los que tienen la colección internacional de cítricos. Como jardín botánico y con esa función didáctica de la que acabamos de hablar, pues también nos interesa mostrar otras cosas. Entonces tenemos bastantes especies de otros géneros cítricos o próximos a los cítricos, en los cuales queremos mostrar, bueno, pues un poco el origen de esos cítricos que ahora conocemos, especialmente en la Comunidad Valenciana, porque tienen un gran interés económico. También queremos mostrar la derivación de los cítricos. Hay muchísimas especies y derivan de hibridaciones entre algunas especies originarias. Esto solamente ha sido posible aclararlo hace unos años mediante análisis moleculares. Este tercer volumen es el que se dedica a los árboles y al conjunto de ejemplares singulares y que merecen la pena. Darrere de cada fitxa d'estos arbres s'ha fet una profunda investigació. Primer de determinació, perquè molts exemplars no tenien dubtes
de quins eren, i això és investigació. Després s'ha fet una investigació històrica també per tractar de veure l'origen de les plantes així, fins que s'ha arribat a la conclusió que moltes d'elles venen des de Pizcueta, o sigui, fa 150 anys. Però clar, moltes vegades les plantes passen desapercibides per a la gent, sobretot la importància monumental que té. O sigui, un és capaç de valorar la monumentalitat d'una església o d'un castell, aquestes coses, però en canvi un arbre, com per exemple este que tenim així, és molt difícil entendre el valor que té. És la sensibilització de la gent per a conèixer això. Perquè passa una cosa, estos arbres es moren i es moriran, i alguns d'ells ja es queda poca vida, perquè són sers vius que tenen com la base fundamental de la biologia, néixer, créixer, reproduir-se i al final morir. Quan un arbre es mor, no hem de fer una tragèdia, hem de mirar-ho com un fi de vida i tindre preparat ja material per a reemplaçar-lo, que sempre la biodiversitat se mantenga activa en el jardí.